Anteriormente hablamos sobre el piloto del show de Carlos Villagrán en Argentina, sobre su primera serie en Venezuela, El Niño de Papel, luego de Federico Shippuden y por supuesto Akekiko. Sin embargo, aún nos siguen faltando varios proyectos de Villagrán en solitario que fracasaron estrepitosamente, algunos peores que otros. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre el que fue su último programa producido en Venezuela, Kiko Botones. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. En este caso, como mínimo le debo dar el mérito a Villagrán de haber tratado de hacer algo relativamente diferente a los demás programas, puesto que si bien sigue explotando la imagen y nombre del personaje de Kiko, al menos ahora se trataba de una versión adulta que trabajaba como botones en un hotel, y si bien muchos podrían pensar que se robó este concepto de los sketches de los caquitos de los años 80, la realidad es que Kiko Botones se estrenaría un año antes de que Chespirito decidiera hacer a estos personajes honrados, poniéndolos a trabajar en un hotel, por lo que es otro punto a favor que le podemos dar a Carlos Villagrán en esta ocasión. Digo, con esto tampoco quiero decir que Chespirito le copió a Villagrán, puesto que dudo que siquiera su programa haya salido de Venezuela en ese entonces, pero de que es una gran coincidencia lo es, a diferencia de muchas tramas y chistes de los programas de Villagrán, que son una clara copia de lo visto en los de Bolaños. Aún así no es como que le podamos echar muchas flores a Kiko Botones, puesto que al igual que sus demás series producidas en Venezuela, esta resultó ser un completo fiasco, aunque Radio Caracas Televisión jura y perjura que fue un exitazo con apenas 24 episodios emitidos. Y es que Kiko Botones peca de lo mismo que sus antecesoras, empezando por libretos aburridos y sin sentido, los cuales terminan siendo aún peor bajo la dirección creativa del mismo Carlos Villagrán, quien como actor podría tener talento, pero como creativo de plano se moría de hambre. En este programa, que curiosamente es presentado únicamente con el nombre de Kiko, el protagonista de siempre es ahora un hombre adulto que trabaja como botones en un hotel de Caracas bajo la gerencia del señor García Torrente, y como sus compañeros de trabajo tenemos primeramente a Abel Boy, un juego de palabras con Abel y Bellboy, o botones en inglés, interpretado por el comediante Emilio Lovera, quien por cierto era también el escritor del show, y quien años más tarde acusaría a Villagrán de haberle robado la idea para Akekiko. En el caso de que se dé el programa, yo lo llamo para que vengan a donde yo esté a escribir ese programa. Escribí uno, y este que yo escribí era como en la bodega de la esquina, y resulta que era Kiko, que era el repartidor de un abasto, que don Ramón era el dueño del abasto. Y un día veo un programa que se llama Akekiko. Oye, nunca me llamó. ¡No! Curiosamente, con este personaje Kiko tiene un saludo especial, de la misma manera como lo veríamos con el personaje de Toto en Akekiko un año más tarde. Y bueno, por si extrañaban personajes que se parecieran a los del Chavo del 8, tenemos al intendente de nombre Ruggío, un hombre de edad avanzada, flojo y amargado, que nos podría recordar a Don Ramón, solo que sin gracia y con una dicción tan infame que por lo menos yo no le entiendo ni la mitad de lo que dice. Luego tenemos a Mariano, el empleado encargado del ascensor, cuya mayor cualidad es ser muy alto y marearse constantemente por lo mismo, o sea que vendría siendo un equivalente a Rubén Aguirre. Mientras, para que no extrañemos a la Chilindrina, Villagrán se consiguió a la actriz más chaparra que encontró para bautizarla como El Enanita, la encargada de relaciones públicas, eterna enamorada del gerente que siempre anda acompañada de Sexy Susie, una chica cuyo el único chiste es ser el atractivo visual del programa, ya que usualmente ni diálogos tiene. Aunque esta actriz no duraría mucho y unos episodios más tarde la cambiarían por otra actriz, a la que llamarían muy ingeniosamente como Sexy Jenny. También unos episodios más tarde Villagrán se acordó del señor Barriga y agregaría a una mujer con sobrepeso para el mismo fin que tenía Edgar Vivar en los programas de Chespirito. Fuera de esto también tenemos a un par de actores que Villagrán se trajo de sus anteriores programas, a Nancy Soto, quien interpretaba a Doña Carlota, la equivalente de Doña Florinda en Federico, y que ahora hacía de una mucama llamada Doña Pacheca, y a Simón García como el guardia Don Severo Segura, aparentemente el actor favorito de Villagrán, puesto que lo acompañó en absolutamente en todos los programas que filmó en Venezuela. En este caso interpretando a un guardia de seguridad que se la pasa dando bastante cringe, comportándose como un niño chiquito jugando a ser detective en casi todos los episodios. De todos estos actores debo decir que el personaje de Mariano y el de Abel Boy tenían algo de potencial, al igual que el gerente. Sin embargo, los libretos eran tan horribles que no hacían brillar ni al protagonista que era Kiko.
Y algo que he notado de hecho es que Carlos Villagrán trataba mucho de que sus personajes tuvieran detalles reconocibles más allá del típico llanto o las frases que habían acuñado del Chavo, puesto que además de estas cosas siempre buscó destacar otras características como su gusto por el baile, cualidad que quemó a más no poder en todos sus programas, incluyendo este, donde prácticamente todos los episodios inician con él bailando una canción propia que reproduce en su radio portátil. Además de esto tiene una catchphrase para cada vez que lo llama el gerente. ¿Qué revelaciones tan negras tiene para conmigo, jefe? Entre otras cosas que claramente no sirven de nada, puesto que si no tienes un buen guión, no tienes nada. Y es que a pesar de que cada programa tuviera un escritor distinto, la esencia siempre era la misma, un humor sin sabor y por supuesto sin chiste ni ningún sentido. Se siente como si los personajes improvisaran todo el tiempo, con silencios incómodos, malas actuaciones y un timing por sin ningún lado. Para ponerles un ejemplo, en un episodio llamado El ladrón del maletín, que además tiene varias semejanzas con uno del Chapulín Colorado, el gerente del hotel le menciona a Kiko que su maletín ha desaparecido y que vio por la TV que un ladrón apodado El Ojoso se había escapado. Y ya, eso es todo. Ni siquiera le dice que sospecha que él le robó su maletín y que esté alerta por si ve al ladrón. Y de la nada pasamos a otra escena donde la señora Pacheca, la mucama, revisa un maletín en una habitación vacía en donde el guardia Severo Segura la atrapa probándose un perfume que estaba en el maletín. Le dice que siempre desconfió de ella y la esposa a él, solo para que ésta le pregunte de que se le acuse y el sujeto se quede callado para posteriormente pedirle que le ayude a buscar la llave de las esposas. Luego de esto aparece el enanita diciéndole a un huésped con lentes de sol que el servicio de compañía es completamente gratis. Ve tú a saber qué quiere decir con eso, pero la señora se molesta cuando luego de quedarse callado un rato, el sujeto trata de meter a Sexy Susie a su cuarto a la fuerza estirándola del brazo. Entonces ella se la arrebata bata blam blam y enojada le dice que el servicio es gratis cuando hay buen gusto, y se va empujando a Sexy Susie mientras le manda un beso al sujeto. Y si piensas que esto es raro, espérate que... ¡aún hay más! En la escena siguiente vemos a Ruillo sacando la basura y lo que llama la atención de esta escena es que se queda viendo un bote de cartón y luego un barril, decidiendo tirar la basura en el barril a fin de cuentas, lo que repiten en otras ocasiones. Y haciendo un paréntesis aquí, esto de usar un barril como bote de basura no me parece una simple casualidad, ya que cada vez recordará aquella escena del piloto del show de Carlos Villagrán en Argentina, donde Kiko se burla del Chapulín Colorado. Ah, no me vayas a decir que el que te puede salvar es un bicho colorado que anda por ahí, porque me retiro inmediatamente. Por lo que no dudaría que esto también fuera una tirada a Chespirito como el ardido que siempre fue. Aunque quién sabe, quizá le estoy dando demasiado mérito a la creatividad de Villagrán. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ningún video del canal. Te lo agradeceré bastante. Pero bueno, regresando a la escena, luego de que tira la basura, aparecen Mariano y Abel Boy cubriéndolo con una manta, ya que lo han confundido con el supuesto ladrón. Además, Abel Boy le pide a Mariano que saque el dinero del maletín, que es en realidad la lonchera de Ruggío. En primera, en ningún momento vimos que el gerente le avisara a los demás empleados sobre el ladrón o el maletín, pero ok, podemos suponer que en algún momento les dijo al igual que a Kiko. Ahora en segunda, como por qué rayos confundirían a Ruggío con el ladrón. Digo, con el sujeto sospechoso que nos mostraron en la escena anterior, nos hacen suponer que el ladrón usa lentes de sol para que no se le note el ojón, que es su mayor característica. Entonces creo que de perdida pudieron haber puesto a Ruggío con unos lentes de sol para que siquiera tuviera una pizca de sentido que ese par de idiotas lo confundieran con el ladrón. Digo, porque además su lonchera ni siquiera se parece al maletín. Y aparte el gerente en ningún momento mencionó que su maletín tuviera dinero adentro. Entonces tampoco tiene sentido que este sujeto gritara que sacara el dinero. Por lo que es otro sinsentido para agregar en esta escena que apenas dura un minuto. Y es justo luego de este momento que vemos al gerente informándole a los demás empleados que su maletín tiene documentos importantes para él y que supuestamente pertenecen al dueño del hotel. O sea que aún ni les informaba del maletín y ya todo el mundo andaba buscando como locos por el hotel. Y mira que no es error de edición porque justo vemos a Abel Boy, a Mariano y a Ruggío llegando al lobby. En fin, luego del innecesario y larguísimo saludo entre Kiko y Abel Boy, que ponen en absolutamente todos los episodios, proceden a hacer un chiste casi tan gracioso como mirar el canal del Congreso. Te volviste a poner mis pantalones. Y tú los míos. No fue divertido. No da risa. Entonces de la nada el gerente los pone en fila y les pregunta qué han logrado saber sobre el ladrón del maletín. Doña Pacheca responde que usa traje, el enanita dice que es elegante, Sexy Susie dice que es guapísimo, Ruggío que mastica chicle, Mariano que es alto, Abel Boy dice que usa zapatos negros y Kiko responde que le gustan las fresas con crema, aunque luego se corrige y dice que usa lentes oscuros. Por lo que todos proceden a ver a Severo Segura, quien le dice al gerente que ahora sí va a conocer la furia del mejor detective del hotel y se va enojado.
Y si no entendiste nada de nada, es porque claramente nada de esto tiene sentido. Para empezar, en ningún momento pasaron que Doña Pacheca viera al sospechoso, lo mismo con Ruggío, Mariano, Abel Boy y Kiko. Las únicas que lo vieron fueron Sexy Susie y el Enanita, y aún así ni siquiera les consta que ese sujeto fuera tanto el ojoso como el ladrón del maletín, porque de serlo bastaría con que el gerente llamara a la policía y asunto arreglado. De plano no acuso a Emilio Lovera de haber usado IA para escribir los guiones, no solo porque estamos hablando de un programa de 1986, sino también porque hasta la IA más barata de la actualidad escribiría una trama con mucho mayor sentido. Y bueno, para no hacer el cuento largo, de la nada aparece otro sujeto con lentes de sol con una actitud sospechosa, por lo que el resto del episodio se va en los empleados tratando de hacer que ambos se quiten los lentes para ver cuál de ellos es el ojoso, en una secuencia que debería ser graciosa pero que no da más que incomodidad de hartazgo, aunque unos segundos antes Severo Segura había encarado al segundo sujeto sospechoso y llamado a un par de policías para que lo arrestaran. Sin embargo, cuando le quitó los lentes, estos descubrieron que se trataba de su comandante, quien no explica nada pero suponemos está buscando al ojoso, que por cierto vaya par de policías masoquetes que no reconocen a su jefe solo porque trae lentes de sol. ¡Reconózcanlo! ¡Mi comandante! Y bueno, al final a la gran conclusión que llega Kiko, el personaje que toda la vida se ha vendido como un personaje familiar, es poner a Sexy Susie haciéndole un striptease al supuesto ojoso, con la excusa de que se quite los lentes para verla mejor y así lo descubran. Pero, cuando dice que se va a quitar los lentes para verla mejor, los demás personajes masculinos lo detienen para que Sexy Susie se siga quitando la ropa. Sin embargo, Doña Pacheca opta por quitarle los lentes ella misma, cosa que por cierto pudo haber hecho desde un principio, y cuando finalmente descubren que él es el ojoso, el sujeto grita que por fin llevará a cabo su venganza. ¿Cuál perra venganza y en contra de quién? ¿Quién sabe? Si lo único que mencionan al inicio es que escapó de la cárcel y ya está, no es como que tuviera algo en contra de alguien del hotel. Y como quiera da igual porque apenas el sujeto dice eso y los policías se lo llevan fuera de la escena como si nada. Por cierto que al final resultó que el maletín lo traía el comandante de la policía cuando Severo Segura lo encaró en su habitación. ¿Por qué rayos el comandante de la policía tenía el maletín del gerente y por qué lo vemos abrirlo como si tuviera algo importante en ello? Nunca lo sabremos. Sobre todo porque al final cuando Severo le entrega el maletín al gerente y el Enanita le pregunta si no lo va a abrir, este le responde que para qué si no tiene nada y que es un recuerdo de familia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué no había dicho al inicio que tenía papeles importantes del dueño del hotel? Además de que cuando el comandante lo abre se nota que tiene varios papeles dentro. Digo porque lo abre y se queda hojeándolo un momento. En serio que este programa parece escrito por un anciano de 90 años con Alzheimer porque pareciera que al guionista se le olvidaba constantemente lo que había escrito 2 párrafos arriba. Incluso hubieran podido haber hecho un chiste dejando en claro que había un tercer maletín que era el correcto, el del gerente, y que todo este tiempo lo tuvo ahí al lado o en su oficina y que es el que en verdad estaba vacío. Pero no, ni siquiera algo tan sencillo se les pudo ocurrir. Y ya para rematar el episodio termina con Kiko diciendo: "Debemos seguir continuando", textualmente, y procede a sentarse junto a los demás empleados, quienes se ponen lentes de sol, mientras Kiko le grita a Sexy Susie que continúe despistiéndose. ¿Qué? Esto no solo es un intento malísimo de comedia, sino además un burdo intento por mantener al espectador atento con morbo barato, tal como programa promedio de multimedios, siendo lo peor que este intento de chiste siguen sin tener sentido. Digo, como por qué los soquetes se pondrían los lentes de sol para ver a Sexy Susie, cuando se supone que el striptease de la chica tenía la intención de hacer que el ojoso se quitara los lentes precisamente para que la viera mejor. Y esto es solo un episodio. Obviamente no miré todos porque me iba a terminar dando un derrame de tanta estupidez, pero sí vi lo suficientes para asegurar que todos tienen la misma calidad de comedia, o sea, ninguna. De hecho, el programa es tan malo que me aventé varios episodios cuando tenía gripe y me terminó dando fiebre y dolor de cabeza por lo horrible que es. Esta cosa no te saca una sonrisa ni por error. Caray, que hasta la Chilindrina hizo un programa mucho más decente en los 90s, y eso que ya tenía 20 años explotando su personaje para entonces, y sus compañeras de reparto eran puras monjas. También hay un episodio donde Carlos Villagrán regresa a hacer su interpretación de Jerry Lewis, personaje que parodió en incontables episodios del Chapulín Colorado, donde claramente termina por demostrar que el genio detrás de su gracia era Chespirito y nadie más. En algunos sitios de internet incluso se asegura que Kiko Botones terminó en parte por problemas con el elenco, y con este nivel de dirección y creatividad, vaya que no me sorprende. De hecho es justamente la actriz de Sexy Susie a quien reemplazan luego de unos cuantos capítulos, muy probablemente por alguna queja de la actriz, y vaya que no la culpo. En fin, si son lo suficientemente valientes pueden verse el programa en ViX para que comprueben por su cuenta que nada de lo que dije en este video es una exageración, pero no me hago responsable si se quedan ciegos en el intento. Por mi parte ha sido todo. Como siempre, si el video les gustó, los invito a que dejen su like, se suscriban y lo compartan con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.